Marcos capítulo 9, versos 38 al 41. Comenzamos a predicar en el Evangelio de Marcos julio del año pasado. Llevamos un año a través del Evangelio de Marcos y hemos aprendido cosas exquisitas. Espero que hayamos podido crecer y conocer más del Señor y de su palabra en el Evangelio de Marcos. Marcos, el más antiguo, el primero de los evangelios escritos, probablemente la fuente que usaron Mateo y Lucas como referencia para escribir su evangelio. Algunos eruditos piensan que la fuente de Marcos fue el mismo Pedro, así que imagínense la fidelidad de la narración. Vimos que es el más corto de los evangelios, que Marcos va narrando los acontecimientos, no necesariamente cronológicamente, pero los va narrando de manera que está tratando de resaltar la realidad de que Cristo es el siervo sufriente, pero que este Mesías es el siervo que sufre y trata de llevarnos a través de los acontecimientos de la divinidad de Jesús, que muestran y afirman la divinidad de Jesús, pero el punto principal de Marcos es llevarnos a la cruz de Cristo. Y creo que lo más grande que puede pasar con cualquier ser humano es que pueda tener ese encuentro con la cruz de Cristo, con el Cristo de la cruz. Ahora, predicar a través de un libro de la Biblia es algo muy interesante, es una experiencia de crecimiento diferente. Nos concentramos en la palabra y obviamente hemos tenido entre paréntesis para hablar de otros temas, pero mayormente hemos predicado en Marcos por el último año. Y es edificante porque no vamos a la palabra para explorar porciones selectas. Yo quiero sacar esto y hablar de esto y quiero hablar de esto, ¿no? Porciones que nos gustan o que preferimos o que son de nuestro interés. No necesariamente lo hacemos así, obviamente, cuando estamos estudiando un libro, sino que lo que estamos haciendo es permitiendo que la palabra nos dirija, que la palabra misma nos conduzca y que la palabra misma nos exhorte en la medida que vamos abriendo y vamos estudiando y vamos explorando ese libro en particular. Ahora, lo interesante también es que muchas veces vamos a ver cómo las porciones que corresponden. La semana pasada estuvimos viendo Marcos hasta el verso 37, 9 hasta el verso 37, verso 32, algo así hasta el 37. Y hoy vamos al 38 y 41. Yo no arreglé para que cayera así en el calendario. Nos vamos a dar cuenta cómo interesantemente muchas veces en las porciones que nos detenemos, que nos corresponde a ese día, a ese domingo, coincide con eventos de la actualidad e incluso con cosas que están pasando dentro de la misma vida de la iglesia. Y el pasaje de hoy, les decía, es un ejemplo de ello. Hoy nosotros tenemos un almuerzo promisiones en nuestra iglesia. Y para que conozcan un poquito acerca de nuestra iglesia es una iglesia que se caracteriza por apoyar la obra de Dios nacionalmente e internacionalmente. Y aunque nosotros, y esto que no le sorprenda a alguien, aunque colaboramos y participamos con la denominación Bautista del Sur, nuestros parámetros de colaboración no son denominacionales. Y mientras estudiaba este pasaje me regocijaba al darme cuenta de lo que este pasaje nos enseña, porque en parte tiene que ver con esto, son parámetros, pautas que guían nuestra colaboración y nuestro ministerio en lo que tiene que ver con las misiones, en lo que tiene que ver con el respaldo de Dios a la obra de Dios, del reino, en otras partes del mundo, incluso en los Estados Unidos. Pero más aún, creo que el mensaje de hoy es un mensaje esencial y refrescante para una iglesia que se compone de personas con diversos trasfondos denominacionales. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes que se conocía del Señor antes de llegar aquí, gloria a Dios que muchos de los hermanos presentes han conocido al Señor aquí, han sido bautizados aquí, no conocen otra forma de iglesia. Pero la gran mayoría venimos de diferentes trasfondos denominacionales. Si yo preguntara de dónde vienen, unos dirían: yo vengo de la iglesia, de las asambleas de Dios, yo vengo de la iglesia metodista, yo vengo de los nazarenos, yo conocí al Señor en los bautistas independientes, en los bautistas del sur, los bautistas del norte, los bautistas del este, los bautistas del oeste, no sé, ¿no? Y es interesante que el pasaje de hoy nos va a abrir los ojos, nos va a iluminar cómo podemos convivir aún cuando tenemos diversidad de trasfondos, no solamente denominacionales o cristianos, pero también sociales,
también trasfondos diferentes culturales. Ahora, si usted no le presta atención a todo lo que... No se puede distraer hoy. Porque si no le presta atención a todo lo que yo voy a compartir hoy, en la medida que el tiempo lo permita, es posible que usted piense en algún momento que la onda woke que se está moviendo hoy en el mundo, la agenda woke, atrapó al pastor Ángel. Nada más contrario de la verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque le voy a hablar hoy de un tema interesante y un tema que necesitamos verlo y entenderlo a la luz de las Escrituras. Le voy a hablar del tema que propone Marcos 9, 38 al 41. Tolerancia. Tolerancia. ¿Qué es tolerancia? ¿No? Así que vamos a la palabra de Dios. Marcos 9, verso 38 en adelante. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tolerancia versus intolerancia. La intolerancia se ha convertido en nuestra sociedad en el pecado imperdonable de la sociedad. Y la sentencia que a menudo escuchamos es que solo los intolerantes juzgan. Y lo único en la sociedad que no se debe tolerar son los intolerantes. Es interesante, porque los que reclaman tolerancia muchas veces, la gran mayoría de las veces, son intolerantes con otras personas, especialmente con gente de fe. Ahora, la tolerancia es atractiva para nuestra sociedad por una simple razón, porque la tolerancia es permisiva. Tolerar en el concepto de la sociedad es permisividad. La tolerancia es atractiva porque no requiere pensar mucho. Y quizás lo que la hace más atractiva es que la tolerancia en términos de la sociedad, de la cultura, no nos confronta. Y nuestra sociedad ha perdido la voluntad, el interés, el deseo de confrontar el error con la verdad. La sociedad ha perdido eso. Pero cuando vamos a la Biblia y vemos y entendemos el verdadero sentido de la tolerancia, nos damos cuenta de que todos estos beneficios, entre comillas, de la tolerancia en el contexto de la sociedad son dados por el enemigo de las almas como una trampa, como un señuelo. Yo me compré hace un tiempito atrás unos audífonos AirPods Pro. Yo soy así de cool, ¿no? Y los compré con una garantía por 10 años, ¿no? Usted, si se le daña a uno, envíelo. Y esto me pasó recientemente. Tiene que enviarlo, deje la información de su tarjeta, me dijo el técnico por el teléfono, de tarjeta para cobrar de crédito o de lo que sea. Y cuando nosotros determinemos si se lo vamos a cambiar por uno nuevo o si se lo vamos a reparar o si está cubierto por la garantía, la reparación, entonces nosotros le cobramos o no le cobramos a su tarjeta. Y yo le digo, pero dígame una cosa, y si llegaran a tener que cobrarme, ¿cuánto me van a cobrar? Y el hombre me dijo, no le podemos decir. Nosotros le cobramos al final y cuando aparezca el pago en su tarjeta, usted va a saber cuánto le cobramos. Vaya garantía, ¿no? Pero eso no es nada. En una ocasión, mi esposa y yo fuimos a un restaurante de lujo. Nos regalaron una gift card de $70. Estoy hablando hace casi 18 años atrás, algo así. De un restaurante francés, ¿no? De la Messier, de la Comité, ¿no? Tremendo. Y cuando nos sentamos a pedir la mesa en un patio hermoso, nos traen el menú no tenía precio. No decía cuánto valía el plato de
salsera, ¿no? Y yo le dije a Zulema que le importé, yo tengo una tarjeta, le regalé, ¿no? ¿Ya? Así que ordené, disfruté, y la cuenta vino después. La comida exquisita. ¡Mua! La cantidad, le petit. Le petit. El precio, le petit. Exageré. Con decirle que tenía una tarjeta de $70 y terminé pagando 80 más. En serio. ¿Por qué le digo estas dos cosas de la AirPod, de la tarjeta, que no sabes cuál es el precio hasta que te lo cobran? Porque así es el pecado. La tentación te vende una garantía que no te dice cuánto te va a cobrar hasta que te lo cobra. La tentación te presenta un menú, pero no te dice cuánto va a ser lo que vas a pagar por él. El enemigo de las almas te sirve el beneficio y al final te pasa la cuenta a lo francés. Exagerado. Y eso es lo que el enemigo ha hecho en muchas áreas, pero especialmente con este tema de la tolerancia en nuestra sociedad. Nos ha vendido un producto, no nos ha dicho el precio, y muchos cristianos, iglesias y la sociedad están pagando el precio de ese producto. El filósofo y matemático Pascal nos dio una advertencia diciendo: es falsa piedad, escuche esto, es falta piedad preservar la paz a costa de la verdad. Por eso, al abordar este tema de hoy, debemos preguntarnos: ¿qué es la tolerancia? ¿Es la tolerancia una virtud divina o es un valor artificioso que se acomoda a nuestra sociedad actual? ¿Es una virtud? ¿Es algo que el cristiano debe mostrar? Y si lo debe mostrar, ¿hasta dónde lo debe mostrar? Y yo estoy convencido de que la forma en que la sociedad actual practica la tolerancia es un valor fabricado que, cuando se practica incorrectamente, contrario a la palabra de Dios y en exceso, el resultado va a ser perjudicial para la sociedad y para nuestras vidas. Pero por otro lado, también estoy convencido que la tolerancia a la manera de la Biblia es una virtud, es algo que los cristianos debemos mostrar, y que la Biblia misma también establece las condiciones para la tolerancia. Si nosotros leemos el pasaje que acabamos de leer hace unos minutos, independiente de su contexto, pareciera que no hay nada positivo en la actitud de los discípulos. En la porción previa que veíamos la semana pasada, el Señor Jesús le está dando una lección en cuanto a la verdadera grandeza. Y de repente, recuerda que ellos estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor, quién iba a ser el más grande, quién iba a ser el jefe, todas estas cosas, ¿no? Y el Señor viene y le da una lección en relación a la grandeza, tomando un niño, ¿verdad? Y dice en el verso 36, y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este. ¿Sabe por qué Dios está trayendo tantos niños a esta iglesia? Porque los estamos recibiendo en el nombre de Cristo. Dice: y el que lo recibe a ellos, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y ahora viene el verso 28, que no está independiente, no es en otra ocasión, no está separado. Todo eso pasó en el mismo momento, en el mismo contexto. Entonces, cuando Jesús le da una lección de la verdadera grandeza, de aceptar a todos, de recibir a todos, recíbanlos a todos cuando los reciban en mi nombre, ese es el calificativo, recíbanlos a todos en mi nombre. De repente, como parece que Juan dice: nosotros acabamos de meter la pata hace unos días, o hace un rato. Juan le respondió diciendo: maestro, nosotros vimos a uno que estaba echando demonios en tu nombre, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, simplemente porque no nos seguía. La pregunta es: ¿qué está pasando aquí? Bueno, le digo, Jesús acaba de dar una lección sobre la grandeza, ahora va a darle una lección sobre la tolerancia a su manera. Y esta es una lección muy necesaria para nosotros, iglesia. Algunas personas creen que
todo ser humano debe ser recibido y debe ser aceptado sin importar sus creencias o sin importar su comportamiento. Otras personas están convencidos de que las creencias y el comportamiento sí son importantes, que importan. Si las creencias y el comportamiento de una persona son perjudiciales para el bienestar de los demás, entonces esa persona no debe ser recibida ni aceptada. Ejemplo, Hitler. ¿No? Debe ser recibido y aceptado en base a la tolerancia de una persona así. Por supuesto que no. Pero también filosofías como el agnosticismo, el humanismo, el ateísmo. Bueno, hay que aceptarlo. Juan vino a Jesús inmediatamente porque se da cuenta de que algo ellos habían hecho que parecía que no estaba bien, o sí, a lo mejor, porque le da la razón. Y viene inmediatamente a Jesús porque él entiende, Jesús cuando trajo a este niño delante de nosotros, nos estaba diciendo que nosotros debemos recibir y aceptar. Y Jesús tomó el relato de Juan del rechazo a aquel hombre, lo toma para darle una lección. Juan estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo y ahora está evaluando, ok, así que entonces tenemos que aceptar, tenemos que tolerar, tenemos que recibirnos. Y los otros discípulos, algunos otros discípulos y yo, es posible que hayamos cometido un error. Maestro, vimos a uno que echaba demonios fuera en tu nombre, se lo prohibimos, no es un seguidor nuestro. Señor, parece que nosotros hemos hecho algo mal, pero la verdad es que no le aceptamos porque sí, él echaba los demonios en tu nombre, pero él no anda con nosotros, él no nos sigue. Pareciera como que Juan reconoce que en algún momento, reciente, no sé qué tiempo, metieron la pata. Tenían una razón. Hemos sido intolerantes, pero lo hemos sido con razón. Y Jesús le da una respuesta que no solamente extiende los límites de la tolerancia, sino los límites de la cooperación y los establece a la manera de la Biblia. Y esto es lo que los discípulos habían hecho, es un ejemplo de lo que la censura es. Los discípulos censuraron a este hombre, o al menos trataron, no sabemos si el hombre le hizo caso o no. Por la fuerza de la palabra parece que el hombre sí le hizo caso, ¿no? ¿Y por qué se sintieron los discípulos en la necesidad de censurar? Bueno, quizás por motivaciones similares a la de políticos. ¿Sabe? Yo oigo a la gente que dice, se refiere a políticos como nuestros líderes. Un líder tiene características diferentes. Yo le llamo políticos. Eso es lo que son. Políticos corruptos que no son líderes, grupos y movimientos sociales que conspiran con medios corruptos y vendidos para silenciar a los que no opinan como ellos, a los que no piensan como ellos. Ciérrale Twitter, sácalo de Facebook, porque detrás de todo la motivación, ¿saben lo que hay? Un poquito semejante a lo de los discípulos: autoridad, poder y control. Mire el paralelismo en esto. Los discípulos se lo impidieron porque primero el hombre no era del grupo de ellos, no pertenecía al círculo íntimo, no estaba vinculado con ellos, no había sido llamado, no había sido ordenado por nuestro líder, Cristo, no había sido enseñado directamente quizás por Cristo. Por lo tanto, no podía ser un hombre tan fuerte, tan firme en su creencia como lo éramos nosotros, los discípulos. No andaba con nosotros. Hay que impedirle, ¿no? En la mente de ellos las cosas tenían que hacerse a la manera de ellos. Our way or no way. De nuestra manera o de ninguna manera. Sin embargo, note algo sobre este hombre. Este hombre, es evidente que de alguna manera este hombre había sido influenciado por Cristo. Él sabía del Señor. Este hombre tenía una fe fuerte en el nombre del Señor. Este hombre se había entregado al ministerio y estaba ministrando a la gente. Eso es lo que estaba haciendo. De hecho, estaba ministrando casos difíciles, endemoniados. Eso es lo que estaba haciendo. Poseídos por demonios. Y recuerda algo importante aquí, en las últimas 2 semanas hablamos de esto. Este hombre estaba ministrando a endemoniados, echando fuera demonios que poseían a la persona. Y si usted se da cuenta, un poco más adelante, en el mismo capítulo 9 de Marcos, los discípulos habían tratado de echar fuera demonios y no podían. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Este hombre, en el nombre de Jesús, está haciendo lo que los discípulos no fueron capaces de hacer.
De hecho, en ese contexto, cuando el Señor confronta a los discípulos y a la gente por su falta de fe, y los discípulos dicen: Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Dice: porque hay un género que no sale si no es con ayuno y oración. Entonces este hombre que no hablaba con ellos, pero que tenía fe en Cristo, había entendido la autoridad del reino y del nombre de Cristo mejor que ellos, pero también ayunaba y oraba, porque los demonios salían. Interesante. Este hombre que no les seguía había entendido un elemento crucial, esencial del Evangelio mejor que los propios discípulos. Había entendido la autoridad en el nombre de Jesús. Y el contraste es notorio entre el ministerio de aquel hombre y el ministerio de los discípulos en la guerra espiritual. Él estaba echando fuera demonios y ellos no. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Lo censuraron. Le dijeron: a este hay que pararlo. Vivimos nosotros, escuche iglesia, reciba esto en su espíritu. Nosotros vivimos en una cultura de censura que ha pasado los límites de lo ridículo a lo irracional, de lo irracional a lo diabólico. Así. Hoy censuran canciones y cantantes que hablan la verdad, sin ofender, pero lo censuran. Y hoy quieren, reciba usted esto, de igual manera censurar y callar a la iglesia de Cristo. Y lo peor de todo es que en muchos casos la iglesia de Cristo está obedeciendo lo que la sociedad impone. Pero no se sorprenden algo en este pasaje, porque en la historia de hoy, quien estaba censurando no era el mundo al hombre que echaba fuera demonios. Quien estaba censurando era la iglesia. La iglesia era la que estaba censurando. Y saben, nosotros, cristianos, muchas veces nos encontramos asumiendo una actitud y una postura similar a lo de los discípulos. Nuestra denominación es la mejor. Nuestra postura y nuestra manera de hacer las cosas, ¿no?, es la correcta. Y cuando nos vemos así, no somos muy diferentes a aquellos discípulos. Hay varias razones por las que el ser humano se opone a los demás, por las que los hombres no son tolerantes. Primero, puede ser por fidelidad o lealtad a una organización o a un líder. Eso puede hacer que alguien sea intolerante. Si una persona no defiende a nuestra organización, no defiende a nuestro líder, tiene que ser rechazada, ¿no? O quizás la convicción de nuestra propia posición y de nuestra propia creencia puede resultar en intolerancia. Si una persona no está de acuerdo con nuestra posición o nuestra creencia, a menudo es considerada ¿qué? Inaceptable. O quizás la necesidad de unidad. No, tenemos que estar unidos, tenemos que creer y pensar y ser uniformes en todo, y resultamos siendo muchas veces intolerantes, ¿no? O lo mismo de los apóstoles, quizás el sentido, el deseo, el anhelo de poder, de autoridad, ¿no? La exaltación, como nos decían en la clase esta mañana, la exaltación de uno mismo. Nosotros podemos tener, hablando del tema de la clase esta mañana, en Romanos 12, el Señor nos ha estado hablando en Romanos 12 por más de un mes. Usted se da cuenta de lo que viene los miércoles y a la clase el domingo, ¿verdad? Podemos tener un concepto demasiado elevado de nosotros mismos, sintiéndonos que somos los grandes defensores de la fe, de la verdad. Y decir, si una persona cuestiona o se opone a nuestra posición o nuestras acciones, le decimos inaceptable. Los celos, la envidia pueden causar que seamos intolerantes también. Que una persona es espiritual, físicamente, mentalmente, lo que tiene, sus posiciones, sus dones, que hablábamos esta mañana, el reconocimiento, muchas veces, a menudo, son causas de intolerancia. Persona entonces así es inaceptable. O quizás el orgullo, sentimiento de orgullo y de arrogancia, de sentirse que es superior a los demás, que es mejor a los demás. Esas cosas pueden también resultar en intolerancia. Y este hombre de la historia, aunque profesaba y ministraba en nombre de Cristo, fue reprendido e impedido por los mismos apóstoles. Porque lo que estaba haciendo aquel hombre era inaceptable para ellos.
Ahora, no, como le dije, Juan se sintió culpable, parece que Juan se sintió culpable y fue lo suficientemente honesto para ir al Señor y presentarle el caso. ¿Y qué le dijo Jesús? Muy sencillo lo que Jesús dijo. Él dijo, no se lo prohíban, recíbanlo. Dejen al hombre que haga tranquilo su ministerio. Y Jesús ahí estableció las condiciones para la tolerancia. Los discípulos, ya vimos, cometieron varios errores. Se erigieron jueces de los demás, fueron demasiado estrechos, demasiado exclusivos. Le negaron a la otra persona el derecho de servir, de desarrollar su ministerio. Destrozaron, por decirlo de alguna manera, si es que el hombre les hizo caso, el ministerio de un siervo de Dios, de alguien que estaba sirviendo a Dios. Impidieron que otros fueran ministrados, que otros recibieran ayuda. No, que el hombre dejara de hacer lo que estaba haciendo. La gente seguía endemoniada, pero el hombre no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaban enseñando con eso? Intolerancia. Y la intolerancia, hermanos, ha arruinado la vida de muchas iglesias. Ha causado divisiones, luchas, heridas, dolor dentro de las iglesias, dentro de las familias. Y avergüenza y arruina y paraliza tanto el buen funcionamiento de la familia como el buen funcionamiento de la iglesia. Y en este pasaje en particular, junto con estas pautas o condiciones para la tolerancia, también nos dice lo que límites de la cooperación. De hecho, hay una sola pauta, bendito sea Dios. Pero Jesús dijo, verso 39, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. La primera condición es recibir a una persona y ser tolerante con ella si no habla mal de Cristo. El énfasis de este punto está en la frase, ahí donde dice hablar mal de mí. No podrá decir mal de mí. Esa palabra decir mal es la palabra literalmente maldecir. Maldecir ahí quiere decir insultar de manera particularmente fuerte e injustificada, injuriar, denunciar. Es la palabra que se usa en Mateo 5:14 cuando dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y dice, y el que maldiga, esa es la palabra que se está usando ahí. Esta es la condición número 1. Recibo y acepto porque no maldice a Cristo, y lo contrario de maldecir es ¿qué cosa? Bendecir, sino que bendice a Cristo. Bendecir es hablar bien, decir bien, pero implica no solamente hablar con palabras, sino también con los hechos, con la actitud y con el comportamiento de la persona. Lo que hace con su vida no maldice a Cristo, sino que bendice a Cristo. Ahora, mire ahora lo que esto implica también en cuanto a la tolerancia. La persona que no habla mal de Cristo muestra que está ministrando y que habla bien de Cristo, está ministrando en el nombre de Cristo, pero lo opuesto es también verdad. El hombre que habla mal de Cristo muestra que es enemigo de Cristo. El primero debe ser aceptado, el segundo no puede ser aceptado, porque habla mal de Cristo. La persona que dice bien de Cristo, que bendice a Cristo con su palabra, pero también con sus hechos, con su comportamiento, con sus acciones. Los grupos que glorifican a Cristo y le bendicen a Cristo, no solamente con palabras, sino con sus hechos, deben ser aceptados y deben ser bienvenidos. Pero por otra parte, la persona que maldice a Cristo con su palabra y también con sus hechos, con su comportamiento, con sus acciones, escuche, con las leyes que firma, con las leyes que aprueba, con las leyes que se identifica, con las acciones ejecutivas que toma, está negando y está maldiciendo a Cristo, no puede ser aceptado por la iglesia de Cristo. No puede. Los grupos que niegan a Cristo, movimientos sociales y que le maldicen, que se burlan de Cristo, que hacen sus marchas y sus manifestaciones rompiendo Biblias, quemando todo lo que representa a Cristo, burlándose de Cristo Jesús, no puede ser afirmado. Tolerar eso es estar en armonía con el diablo, así de sencillo. Y Jesús le dijo, hay límites, hay condiciones a la tolerancia, hay fronteras que no se deben cruzar, cristiano. Esa es la primera condición. La segunda condición es ser tolerante si un hombre o una mujer o un grupo de personas no está en contra de Cristo, lo bendice,
pero también de sus discípulos. Dice, verso 40, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Mire qué maravillosa el Señor Jesucristo, una vez más. Que Él no dijo, el que no está contra mí, digo, nosotros. Los incluyó a ellos, el que no está contra nosotros, está de nuestra parte. Y hay que observar la actitud de una persona tanto hacia Cristo como a sus discípulos, como a su iglesia. La actitud del hombre hacia los creyentes revela su actitud hacia Cristo. Porque a los ojos de Cristo, Él y su pueblo son, de hecho, la palabra del Señor enseña, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. A los ojos de Cristo, Cristo y la iglesia son uno. De hecho, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. Estar en contra de los seguidores de Cristo es estar en contra de Cristo. Hablar mal de los seguidores de Cristo es hablar mal de Cristo. Por eso, iglesia y hermanos, les digo, tengamos cuidado cómo hablamos en relación a otros hermanos. Porque cuando estamos hablando mal de un hermano, estamos hablando mal de Cristo. El ejemplo clásico de ello es Saulo de Tarso, luego conocido como Pablo. Él perseguía a los cristianos, él perseguía a la iglesia. Pero cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco, ¿qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a Pedro? ¿Por qué persigues a Juan? ¿Por qué persigues a Nicole? No digo eso. Digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Jesús dijo, el que no está contra nosotros está de nuestra parte. Cuando el Señor comisionó en Lucas 10 a un grupo de 70 hombres, le dijo, escuche lo que le digo, Lucas 10, 16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí. Ay, hermano, esto está fuerte. A mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ponga esto paralelo con lo que decíamos la semana pasada. El que recibe a un niño me recibe a mí. El que me recibe a mí recibe al que me envió. El que desecha a ustedes que son mis niños, me desecha a mí, y el que me desecha a mí, desecha al que nos envió. También en Juan 10:16 el Señor Jesús dijo, ojo con esto, iglesia, ojo con esto, pautas para la colaboración. A veces dice, pero ustedes, tengo amigos pastores bautistas que me han dicho, pero ustedes, la iglesia, ustedes colaboran con iglesias que no son bautistas. ¿Con qué? Con iglesias que no son bautistas. ¿Con qué? Con iglesias que no son bautistas. Me dijiste iglesia 3 veces, pero te enfocaste en bautista. Pautas para la colaboración. El Señor dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son miembros de la primera iglesia bautista, nada más los santos de los últimos días, no, que no son de este redil. Y dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y obviamente aquí está hablando del alcance de la salvación, pero en principio nos toca a nosotros. Debemos prestar atención a las acciones, debemos prestar atención al fruto, y no a las apariencias. Y no a la educación o a sus credenciales, al estatus. No es que, no. El viernes estuvimos, los hermanos que vienen a la escuela, al estudio bíblico el miércoles, 2 veces dije que Guillermo lloraba por el arroz con pollo que hacía Marta. Adivinen qué comimos el viernes. Arroz con pollo de Marta. Nos invitó. Así que este miércoles voy a hablar de otro menú con otra familia. Váyase preparando. ¿No? Pero Guillermo nos contaba en la sobremesa el viernes, un tiempo muy agradable, compartir con los hermanos, que él trabajó por años como chofer de grupos élites de la sociedad. No era chofer de traje y corbata, de eso. Tal es así que me cuenta que le manejó hasta Elizabeth Taylor. Y que Elizabeth Taylor le dio un beso en la mejilla. Le manejó a Brooke Shields, pero esa no te dio un beso. Porque si no, no estaría vivo ahí con Marta. Le manejó a Brooke Shields. Le manejó a gente muy rica, muy poderosa en términos humanos. Y ahora maneja Uber.
No le maneja la élite, le maneja el que seleccione V, pero dice Guillermo que ahora, mire esto que interesante, ha aprendido a apreciar más a las personas. Que ahora es gente con historia, no de los ranchos grandes llenos de caballos, ni de los penthouses en New York, ni de las pinturas de miles de dólares, que ahora conversa con gente con historia de sufrimiento, de quebrantamiento, de dolor, de carencia, de necesidad. Y dice que al principio no le gustaba el cambio de clientela, pero Dios le ha permitido ahora conocer más a las personas y le ha ayudado a él a ser más compasivo y más tolerante. Fíjese si es compasivo y tolerante con los pasajeros. Qué nice es él con los pasajeros de Uber, que para venir a la iglesia la esposa lo llama por Uber. Debemos prestar atención a las reacciones, al fruto. Si un individuo tiene un espíritu de fe, de amor, gozo, paz, perdón, unidad, adoración, servicio, este comportamiento debe ser aceptado. Ahora, ojo con esto, porque no estamos hablando de desechar a la persona, estamos hablando de no aceptar, de no afirmar el comportamiento. Usted y yo, escuche iglesia, yo insisto en eso, en esta iglesia, usted y yo debemos tratar a todas las personas con respeto y dignidad, sea quien sea y de donde venga. Nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios respetan. Tenemos que vivir así. Pero usted no tiene que aceptar el comportamiento ni afirmar el comportamiento de una persona, mucho menos de hacerle creer a la persona que con su postura usted está probando el comportamiento. La clase del miércoles pasado y de esta mañana en la escuela dominical tocaba el punto del amor y decía: el amor sea sin fingimiento, ¿recuerda? Sí, pero escuche esto: sin fingimiento. Tolerar lo que Dios no tolera no es amor, es fingimiento, es amor fingido. ¿Por qué? Porque no está basado en la verdad. De hecho, dice: el amor sea sin fingimiento, Romanos 12:9, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Usted puede amar y respetar a una persona aun cuando usted no apruebe su comportamiento y su estilo de vida. Y no fue esa la manera en la que Cristo nos encontró a nosotros. Y cuando Cristo nos amó a nosotros al punto de la cruz, al punto de redimirnos y de salvarnos, ¿qué éramos nosotros? Perfectos, santos, ¿no? Que Dios dijo: no, a este Ángel Carmelo izquierdo me lo llevo conmigo, que este tipo es. No había en nosotros nada de atractivo, nada de belleza, nada de bueno. Y aún así Cristo nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, quiere decir que Cristo estaba afirmando mi pecado, estaba aceptando mi pecado. No. Si usted puede amar de la misma manera, hasta rescatarlo. Cristo nos salvó para salvarnos, nos rescató para transformarnos. Pero si una persona tiene un comportamiento contrario al de Cristo, no afirmamos el comportamiento, pero no mandamos al infierno a la persona. Tenemos que amarle de la misma manera. ¿Sabe lo que le va a llevar a usted a compartir el evangelio con otra persona? El amor. Eso nos constriñe, el amor. La tercera condición es ser tolerante si un hombre muestra bondad, o mujer, o grupo, a los seguidores de Cristo. Dice verso 41, el último: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En un país como Israel, que enfatiza la hospitalidad, un país caluroso, dar agua era algo común, ¿sabes? Pero Cristo no está hablando de dar agua por dar agua. Dice dar agua porque ustedes son míos. Dar agua en mi nombre. Si una persona hace algo por un creyente porque usted es cristiano, dice la Biblia, dice Jesús, que esa persona va a ser recompensada. Y la idea es que será recompensada grandemente. Hay muchas maneras de ayudar, ¿no? De dar a una persona. Pero aquí el énfasis está porque es de Cristo. Mucha gente ayuda, sin duda, ¿verdad? En el mundo y en la iglesia. Algunos ayudan porque es la costumbre y la práctica, ¿no? Ayudar, es decir, porque es lo honroso, lo respetable hacer.
Otros lo hacen porque desean reconocimiento, honor. Cada vez que yo veo a un político sin vergüenza de esto, de lo que existe en el mundo, ¿verdad? En un comedor público sirviendo comida como el gran, y después lo veo pasando las leyes que destruyen. Digo, qué hipocresía, ¿no? Algunos dan porque les conmueve la necesidad de gente así, generosa, les conmueve la necesidad. Pero la recompensa que se promete, se promete por un acto específico. El acto de bendecir a alguien, de dar un vaso de agua a alguien, porque es de Cristo. La recompensa se da por el más simple y más humilde. En Cuba hay un dicho que dice: un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿cierto? Creo que en casi todos los países. Cualquiera daría un vaso de agua, pero sin embargo un acto tan simple, hecho por una persona, porque es un seguidor de Cristo, dice que va a ser recompensado grandemente. Primera de Corintios 15, 58, que estuvimos orando los caballeros de la madrugada de esta semana. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ningún regalo, ninguna bendición, ningún servicio, ninguna ayuda es demasiado pequeña. Dios se fija en todo. Y qué estimulante para nosotros saber esto. Qué desafío usar lo que tenemos y todo lo que tenemos para Cristo y su iglesia y su pueblo y sus seguidores. Por supuesto que sácame el nombre de la denominación cuando se trata de ayudar a la obra de Dios. La Biblia dice que no perderemos nuestra recompensa, que nuestra recompensa está asegurada, que está garantizada. Le dije, aquí no está hablando de salvación, eso contradeciría la palabra. Pero está hablando de bendición, hay recompensa. Pero permítame decirle algo más. Esas mismas pautas o condiciones para la tolerancia son pautas para la convivencia entre los creyentes, para la colaboración entre los creyentes. Estas son las razones por las que nosotros nos involucramos en apoyar la obra de Dios aquí en este país, en otras partes del mundo, independientemente del apellido denominacional que llevan. Cuando damos $1, cuando damos un par de zapatos, cuando damos una cajita de regalos Samaritan's Purse, cuando damos lo que damos, lo hacemos con hermanos que no necesariamente se identifican denominacionalmente con nosotros, pero lo hacemos con la obra de Dios, con iglesias que sirven a Cristo, que trabajan para Cristo, que proclaman para Cristo. Porque no estamos viviendo la vida del reino, la vida de la iglesia en una carrera de competencia. No estamos haciendo eso, sino de cooperación. Porque no somos competencia, somos compañeros. Alguien dice amén. Compañeros en el sentido bíblico de la palabra, ¿no? Los cubanos saben de qué estoy hablando. Lo hacemos no porque tenemos más, sino porque tenemos un mismo Dios. Lo hacemos porque nos aceptamos a pesar de las diferencias. Aun cuando no tienen nuestro nombre denominacional, ni nuestra misma estructura, ni nuestro mismo estilo, lo hacemos porque son de Cristo, al igual que nosotros somos de Cristo. Y aunque sabemos que hay recompensa, no lo hacemos ni siquiera por la recompensa. Lo hacemos porque cuando damos un vaso de agua en el nombre de Cristo, porque son de Cristo, es a Cristo a quien se lo estamos dando. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, alguien dice, pastor, ¿quiere decir eso que no debemos dar ni agua a los que no son de Cristo? No, por el contrario. A eso no le vamos a dar solamente el agua física. A eso le vamos a dar la mejor agua que existe. Cristo calmó la sed de una mujer pecadora que iba cada día a un pozo a buscar agua. ¿Recuerdan? Cristo no le negó el agua. Cristo le dio una mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Le digo, si bebes del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. Le amó Cristo a ella aun cuando era pecadora. La amó hasta darle el agua de vida eterna. No la firmó en su pecado, no aprobó su estilo de vida, pero le dio el agua que calma la sed más grande, la sed del alma. Y voy a concluir dándole dos pautas, preguntas que le pueden ayudar a convivir y cooperar con otros creyentes que no están cortados a su mismo molde.
especialmente en un contexto como el de esta congregación y muchas congregaciones hispanas en Estados Unidos que se componen de hermanos y hermanas diferentes, de diferentes trasfondos. Primero pregúntese si aquello con lo que usted está siendo intolerante, no lo está tolerando por cuestión de gusto o por cuestión de verdad. Esto es simple, porque en lo que tiene que ver con la verdad no hay compromiso. No hay compromiso. Y si me tildan de intolerante porque estoy de acuerdo con la verdad, pues ni modo, no hay nada que podamos hacer. En la verdad no hay compromisos. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad, pero en cuestiones de gusto deberíamos ser tolerantes. A menudo las iglesias quedan en conflicto, por ejemplo, en cuanto a la música. Y cuando vienes a ver, muchas veces no es la letra, es el estilo, el tipo de música. A mí me encantan los himnos, me fascinan los himnos. Pero disfruto también la música contemporánea, disfruto todo tipo de música cristiana. Puedo ser tolerante con aquellos que les gusta la música contemporánea y de hecho la aprecio. Hay canciones cristianas o cierto estilo que obviamente no se prestan para la adoración. Yo los escucho cuando monto en bicicleta, cuando voy al gimnasio, cuando estamos aquí en una fiesta de familia, ¿no? Canciones como la que canta mi amigo, el realista victorioso, un rapero que dice: resucitó, fue a morir a la cruz para salvarte de las tinieblas y llevarte a la luz. Pero dígame si lo que está diciendo es mentira. Puede que no me guste, pero lo que está diciendo es verdad. Entonces, ¿cómo no lo voy a tolerar si lo que está diciendo es verdad? Lo que ustedes conocen ayer, mi canción favorita de los últimos tiempos. Yo voy a orar por ti. Tienes que saber cantar rap, eso no puede ser español perfecto. Y tienes que saber movimiento. Yo voy a orar por ti, ¿no? Te voy a añadir el jangueo, para que a la calle ya no le tenga deseo. Para que los viernes sean aburridos y el GPS, acento, es importante acá, esté perdido. Yo voy a orar por ti. Oye, por favor. Yo no creo que eso es que ahora, hermano, pónganse de pie y todos juntos vamos a cantar. Yo voy a orar por ti. No. Eso tiene su momento, tiene su lugar. Pero yo voy a ser intolerante con la juventud que canta eso. Dígame si está cantando mentira. ¿Sabe qué? Muchos de ellos están llegando donde tú y yo no vamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y están atrayendo a multitudes que tú y yo no podemos atraer con nuestra pompa religiosa. Es más, lo que esa misma canción Yo voy a orar por ti está diciendo es guerra espiritual. ¿Qué pasaría, papá, si usted y yo, en vez de orar, ay, Señor, bendice a mis hijos, que es bueno, dale prosperidad, dale éxito en los estudios, una linda carrera, que decir, Padre, yo voy a orar por él, para que se le acabe el jangueo, para que a la calle ya no le tenga deseo, que cuando le vengan a ofrecerle aquello, le diga, rea, no sé, lo que sea. Regalen esas canciones a los jóvenes. Ellos no, capaz que no te van a escuchar a ti, pero le van a prestar atención. Aunque no te guste. ¿Entiende lo que es gusto y verdad? No está en contra de la verdad, es cuestión de gusto. Hay que tolerarse en eso, hay que convivir en eso. No, iglesia, en serio. Abramos los ojos y muchas veces el conflicto se resuelve cuando nos preguntamos si es cuestión de gusto o es cuestión de verdad. Y lo último, segundo, pregúntese si es cuestión de preferencia o principio. Nuestras preferencias pueden variar, pueden cambiar. Nuestros principios no cambian, no se comprometen. Los principios de la palabra de Dios, de lo que es bíblico, moral, ético, no cambian. Si usted me pregunta, pastor, pero a veces los principios van diametralmente opuestos a la corriente, por supuesto, tiene que seguir, no puede comprometer sus principios. Quizás pregunta, pastor, ¿y no sería mejor que todos nos aceptáramos y que todos nos toleráramos y que todos nos afirmáramos aun cuando pensemos diferente y que nos aceptemos, que no nos critiquemos, que no nos digamos cosas que pueden ofender al otro? Hermano, el Evangelio lleva más de 2000 años ofendiendo a la gente.
Por supuesto que no sería mejor así, vivir así, iglesia, porque entonces viviríamos en un mundo basado en la mentira, en un mundo sin valores absolutos. Ese sería el mundo en que viviríamos, un mundo que comprometería la verdad y la secuestraría a cambio de una falsa paz y una falsa armonía. Porque sería un mundo lleno de personas encadenadas y no personas libres. Porque la mentira aprisiona, encarcela, ata. Y solamente la verdad absoluta de Dios y su palabra tienen el poder de hacernos verdaderamente libres. El Señor Jesucristo dijo, no es la tolerancia lo que te hace libre, es la verdad lo que te hace libre. Y en un mundo así, de que nos aceptamos y afirmamos si eso es lo que tú quieres hacer, ¿no? Si eso es lo que tú crees. En un mundo así, le diríamos a la mujer samaritana, a la mentira, cualquier agua puede calmar tu sed. Ese es el agua que tú te quieres tomar, mi hijita, síguesela tomando el agua. Si eso es lo que tú crees, que el pozo de Jacob es la solución, pues tranquila, yo respeto eso, yo acepto eso. Es más, que yo también me la voy a tomar. Tus 5 cántaros de agua, o no sé, o tus 5 maridos y tu cántaro de agua que has tenido, y el marido que tienes ahora que no es tuyo, ¿te funciona? ¿Es buena idea? Pues tranquila, sigue así. Good job, te aplaudo, te afirmo. Y haciendo eso le estaríamos mintiendo. Le estaríamos dejando morir en su veneno y estaríamos negándole el agua que calma la sed eterna. Porque en un mundo así le diríamos a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ni yo te condeno porque nadie te puede juzgar, yo te afirmo, yo te aplaudo, yo te acepto. Vete y sigue viviendo tu estilo de vida, porque si te funciona para ti, ¿quién te va a criticar? Nadie te puede criticar. En vez de decirle lo que le dijo Jesús, vete y no peques más. Porque en un mundo así le diríamos entonces a los musulmanes, tu religión es buena porque es tu religión. A los hechiceros e idólatras, no hay problema con la hechicería, no hay problema con la idolatría. Y sacrificaríamos la verdad en el altar de la tolerancia inicua. Eso es lo que haríamos. Es decir, sacrificaríamos la verdad en el altar de la aceptación o de la permisividad de cosas que son injustas, inmorales y malvadas. Y no podemos comprometernos a tal tolerancia. No podemos servir a 2 señores, nos decían esta mañana en la clase, porque nosotros no estamos autorizados a ser tolerantes en lo que Dios no tolera. Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es perdonador, y eso es más grande que la tolerancia, superior. Dios trata con el problema del hombre con cualidades más grandes y superiores que la tolerancia, con algo superior a la tolerancia. ¿Sabe qué es? El Evangelio. Con eso trata Dios. Y porque ese mundo utópico, ese mundo que negaría entonces la necesidad del Evangelio, la necesidad de la cruz, negaría la necesidad del sacrificio de Cristo. Y el Evangelio no es tolerancia. El Evangelio es superior, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es más grande que la tolerancia, porque el Evangelio es la solución. Y sabe, en este pasaje, el puño de aprobación, ¿cuál es? En mi nombre, dijo Jesús. Y si vivimos en un mundo donde negamos el nombre, hemos negado el Evangelio, hemos negado a Cristo y hemos negado al que le envió. Pueblo de Dios, ¿quieres ponerte de pie esta tarde? No te dejes arrastrar por las corrientes de este mundo. Usted ame, usted rescate con amor, usted trabaje con el individuo. Algunos padres me dicen, tengo un hijo o tengo una hija que practica este estilo de vida. ¿Qué debo hacer? Amén hasta la cruz. Que esté claro que usted no afirma su comportamiento, que no acepta lo que ha usted decidido hacer con su vida, pero que tenga algo mucho más claro que eso, que usted le ama. Ore por él. No hay nada que Dios no pueda cambiar, especialmente a través de la oración. No hay nada ni nadie. Usted ame.
ore. Déjele a Dios el resto. Déjele a Dios el resto. El cristianismo es una fe que navega contra la corriente, con convicción, sin temor, con fe, con amor, pero con la verdad. La verdad, que es Dios y que es su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a darnos cuenta nosotros mismos, como nos invitaban en la clase esta mañana, a renovar nuestras vidas, a darnos cuenta cuáles son esas cosas en las que nosotros estamos siendo intolerantes y las que tú nos dices, no lo eches fuera, no lo rechaces. ¿Cuáles son esas cosas que yo tengo que identificar en mi propia vida? Dile al Señor, Señor, en que tengo que mostrar tu amor y tu compasión y tu misericordia. Señor, perdóname cuando yo rechazo a lo que tú aceptas. ¡Qué barbaridad! Perdónanos, Dios. Perdónanos cuando nosotros rechazamos a quienes tú aceptas. Perdónanos. En lo personal, como familia, como iglesia, perdónanos. Ayúdanos a tener, Señor, nuestra vida basada en la verdad, clara en la verdad, entendiendo la verdad. Pero ayúdanos a amar como el Cristo que amó a un mundo que no tenía ni una pizca de atractivo para ser rescatado y amado. Entre ellos estaba yo. Pero ayúdanos a estar firmes en la verdad, a no aceptar lo que tú no aceptas, a no comprometer los principios, a no comprometer la verdad. Señor, a no dar nuestro respaldo ciego a hombres y mujeres y movimientos que niegan y maldicen tu nombre y tu iglesia y a los tuyos. Pero ayúdanos a llevar el evangelio eterno a esta sociedad, empezando porque sea visible en nuestra propia vida. Sí, Padre, te lo rogamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Y gracias por este pueblo sobre el cual te pido que tu bendición repose, tu amor repose, tu gracia fortalezca. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. El tiempo ha pasado.